Buenas, hoy tenemos aquí este Citroën C4 con un motor 1600 gasolina. Le vamos a hacer la distribución con bomba de agua y correa auxiliar. Cambiaremos también el tensor porque nos dice que no se han cambiado nunca. Y ya montamos todo esto nuevo, correa y el tensor. Pues primeramente vamos a aflojar esta rueda, lo levantamos y se la quitamos para hacer después el paso de rueda. Una vez quitada la rueda, le quitamos la grapilla que tenemos por aquí. Como veis, le tenemos que pulsar al puntillo del medio y ya nos sale la grapilla. Tenemos esta de arriba, aquella de enfrente, esta de aquí. Aquí nos faltaban unas cuantas. Y luego tenemos estos dos tornillos de Thor que van aquí debajo en el paso de rueda. Y ya podemos retirarlo. Tenemos que sacar de allí. Está metido sin un nervio. Y ya tenemos ahí a la vista la polea del cigüeñal y la correa de accesorios. Una vez accedido por el paso de ruedas, antes de seguir haciendo más nada, nos vamos a venir aquí abajo al radiador y le vamos a tirar el anticongelante. Aflojamos esta abrazadera y retiramos el tubo. Pues ahora vamos a quitar la correa auxiliar con una 15. Yo me voy a servir de una Kodak. La voy a coger más abajo. Hacemos como apretar, tensamos un poquito y ya tenemos la auxiliar en la calle. Después calzamos nuestro motor con una tablilla repartiendo el peso del cárter para no concentrarnos en un punto chico que podamos hundirlo. En este caso aluminio es más fuerte. Pues calzamos el motor y ahora nos venimos arriba y vamos a quitar el tacomotor. Una vez que quitamos ya esta parte del soporte, vamos a extraer esta. Esa llave es una 50 de Thor. Vamos a quitar ese soporte. Una vez flojo ya este soportillo, tiramos de él y lo sacamos. Esta carcasilla tenemos tornillos de 6 que yo ya previamente he aflojado, pero me parece sí, que vamos a tener que aflojar 2 de 10 que hay aquí. Tenemos una cabecilla aquí y la otra en ese lado. Vamos a aflojar esos 2 de 10 y con los demás de 6 ya flojos podemos retirar la tapa superior. Pues ya aflojo los dos tornillos de abajo, cogemos la carcasilla y la retiramos. Y ya tenemos a la vista la correa de este C4. Aquí tenemos el tensor, el rodillo guía que cambiaremos y la bomba de agua. Vamos a girar el motor para calarlo. ¿Veis esa chavetilla que hay detrás con un bujero y esta también detrás con un bujero? Los árboles de leva los tenemos que hacer coincidir en esos bujeros y meterle un espárrago para calarlo. Vamos a girar el motor un poco y lo hacemos coincidir para ponerlo en sus marcas. Pues ya hemos girado el motor hasta hacernos coincidir las marcas y hemos comprobado que dos brocas de 8 no entra bien para poder escalarlo. Una vez escalado, hemos marcado la polea del damper con su carcasa de plástico trasera, que es esa que tenemos ahí, y hemos marcado también polea y carcasa, polea y carcasa, y luego le hemos hecho también la marca a la polea y a la correa, como esta de aquí, que luego pasaremos a la correa nueva para saber exactamente en los dientes que tenemos que ponerla en el sitio. Así tenemos menos dudas. Ahora voy a quitar los calados y me voy a ir abajo a aflojar la polea del damper, siempre sin los bloqueos. Que no forcemos ni nada. Y vamos a quitarla de estos 3 tornillos. La polea del damper, siempre marcarla de un lado intermedio de la goma, y así si algún día os asomáis a la auxiliar y veis que se ha movido, podéis reconocerlo que se ha desplazado y tendréis que cambiarla. Luego la polea me gusta también marcar su sitio, aparte de la marca de arriba. Vamos a quitarla.
Ya tenemos flojos nuestros 3 tornillos de la polea, las retiramos y ahora tenemos que quitar la carcasa que nos queda detrás de la distribución, en la parte de abajo. Quitando ya este tornillo de 10, la tenemos ya fuera. Aquí tenemos descubierta el total de la correa. Ya tenemos también marcado el cigüeñal abajo, pues ya vamos a aflojar el tensor y vamos a sacar la correa vieja. Metemos una llave de allí en una 6 y aflojamos la tuerca. Pues ya lo tenemos fuera. La correa vieja. Vamos a terminar de sacar el tensor. El tensor tenéis que tener cuidado ahora cuando montemos el nuevo, de que esta ranura que tenemos aquí nos encaje en el tetoncillo este que tenemos aquí en el sobresaliente. Después del rodillo tensor vamos a quitar el rodillo guía sin dejarnos los nudillos. Y ahora daremos sus pares de apriete tanto al tensor como al rodillo guía. Pues después del rodillo guía aprovechamos el hueco que tenemos libre también para quitar la bomba del agua, que es lo siguiente que vamos a quitar. Llevo una 13 con 2 tornillos pillados. Ya hemos sacado la bomba del agua, vamos a darle un repacillo a toda esa costrilla que tiene por ahí con una lija muy finilla. Y dejamos lo que es la base bien para que la bomba del agua ahora no entre en condiciones a su sitio. Pues vamos a darle limpieza y cogemos la bomba y la montamos. Pues ya tenemos la bomba nueva con su túrica puesta, vamos a meterla en el sitio. Si os fijáis, esta media luna hueca hacia arriba. Joder, ¿qué has hecho ahí, niño? Esto es importante meterla ahora por parejo, para que la tórica que le hemos puesto de junta no vaya a sufrir un pellizco ni nada de eso. Ahora apretamos por parejo, poquito a una, poquito a otra, poquito a una, poquito a otra. Pues ya tenemos montada nuestra bomba de agua. Ya os digo, apretad con la mano lo que podáis, un poquito uno, un poquito otro, lo lleváis a fondo hasta que lleguéis al apriete. Vamos a montar ahora el rodillo guía. Ya tenemos correa nueva, correa vieja. Marcamos y para comprobar que tenemos los mismos dientes, para no tener que estar contando dientes, hacemos así, en la misma marca. Sin saltarnos ningún diente ni nada, invertimos las correas y empezamos a moverlas. Como podemos ver, nos coincide la marca, tenemos los mismos dientes en una correa que en la otra. Ahora, ¿qué he hecho también? Lo que he hecho ha sido pasarle las marcas de la vieja, que había hecho de las 2 poleas, las he pasado a la vieja para saber en el diente que dejarla con más comodidad. Pues vamos a montarla. Aquí el fabricante nos dice que empecemos desde esta polea, nos venimos a esta, a rodillo guía, cigüeñal, bomba y tensor. Lo hacemos en ese sentido. Pues bien, ya tenemos nuestras marcas que hicimos a la vieja correa que pasemos a la nueva, en la polea y en la correa. Marca del árbol de levas de admisión en su sitio con la polea, que veis que aquí tiene un rebaje, justo en la marca. Marca de árbol de levas de escape. Tenemos la de la polea con la carcasa,
la de la correa que le hicimos nosotros de la vieja que le hemos pasado a la nueva, y la suya en su reglaje, la marca del segundo árbol de levas del de escape en su sentido de giro. Metemos en el rodillo guía, la pasamos al cigüeñal respetando nuestras marcas siempre, las de abajo, y ya vamos, la metemos por la bomba del agua, por el rodillo tensor, y ya, una vez que la tenemos pasada por todas nuestras poleas, le metimos el rodillo tensor. Aseguraros de lo que os dije de la chaveta trasera del rodillo tensor, que os voy a enseñar en el viejo. Esta nos tiene que encajar en el tetoncillo que os dije cuando desmontemos la correa. Una vez eso encajado, ya se queda bloqueada esta estructura de la parte de atrás y podemos hacer el tensado con él. Bien, una vez que hemos metido el rodillo tensor, con el pasador ponemos en el máximo de donde lo tenemos, ahí donde lo tenemos, nos dice el fabricante que demos 4 vueltas de motor, con él puesto ahí y con 10 newton en la tuerca, o sea, apretamos la tuerca 10 newton, giramos las 4 vueltas de motor, con el pasador en el tope, comprobamos que nos vuelven a entrar para calar el motor las 2 brocas, por ejemplo, que tenemos puestas aquí, comprobamos marcas de cigüeñal. Y ahora lo que tenemos que hacer, quitarle el pasador, pero con la llave de ale metida, o sea, metemos la llave de ale en el rodillo. Aguantamos, sacamos el pasador y poco a poco vamos retrocediendo hasta llevarla a su sitio. Que la tenemos que encarar ahí en el huequecillo ese. Metemos nuestra llave para sujetar el tensor. Sacamos el pasador. Aflojamos los 10 newton que le dimos, apretando en la llave para que no se nos vaya a retroceder, si no tenemos que repetir el proceso de tensado. Sacamos los 2 calas, aflojo la tuerca, ¿sí? Y ahora poco a poco la hago retroceder hasta que la encaro allí en su cuadrado, ¿vale? La ponemos dentro de ese cuadrado que nos dan y damos 24 newton, siempre sujetando la llave de Allen para que el rodillo no se nos mueva. Y siempre vigilando la marca del tensor. Hemos dicho 24 newton. Ahí lo tenemos. Y el tensor, como podemos comprobar, lo hemos dejado ahí orientado en su sitio. Vamos a volver a dar otras 4 vueltas de motor y comprobamos las marcas de calado. Y ya sí, habríamos terminado si nos coincide todo y empezamos a montar. Vamos a ver. Pues ya hemos dado las vueltas de motor, hemos vuelto a hacer coincidir marcas de cigüeñal, hemos calado los 2 árboles de levas y hemos hecho coincidir marcas de polea con las carcasas con las que teníamos también. Aunque eso, entrándonos las brocas para el calado, ahí no tenemos problema, ¿vale? Y el tensor, después de esas vueltas, podemos comprobar que mejor no se nos ha podido quedar en el sitio, ¿vale? Pues comprobamos que tenemos nuestros 24 newton dados en la tuerca del tensor, sacamos brocas y vamos a poner la polea del damper justo con su tapita detrás. Vamos allá. Bueno, estas las vamos a sacar ya y vamos a comprobar el tornillo del tensor. Siempre que comprobéis el tornillo del tensor, sujetarlo con la llave de ale para que no se os gire a la hora de apretar. Pues ya hemos montado nuestra carcasa trasera del damper, el damper con nuestras marquillas, que siempre es bueno, y vamos a arrancarlo, a ver si quiere arrancar. ¡Para! Bueno. Quítale el contacto. ¿Quitado, no? Vale, comprobamos un poquito que después de arrancar tenemos tensión y que el tensor lo seguimos teniendo en buen sitio.
¿Veis? Está clavado en el sitio. Así que vamos a seguir montando la tapa de distribución y tapando aquí cositas. Antes de seguir montando la tapilla de arriba de la distribución, como hemos comprobado, el rodillo tensor y suena, se escucha un poquito, lo vamos a quitar y lo vamos a cambiar. Vamos a meter correa auxiliar nueva y el tensor también nuevo. El tensor lo tenemos cogido solamente de 2 tornillos. De este que tenemos aquí, que es una 13 de hexagonal, y este de abajo es ese. A ver, que me voy a asegurar. Sí, este sería, que sería el de la llave de allí. Vamos a quitar esos dos. Aquí tenemos el rodillo tensor viejo del auxiliar. Y aquí tenemos el nuevo. Siempre que hagamos una distribución, revisamos todos estos rodillos y si es necesario, como en este caso, lo cambiamos. Pues ya montado nuestro tensor nuevo, vemos que viene con un bloqueo para facilitarnos el montaje. Nosotros metemos ahora nuestra correa dejando ese bloqueo. La metemos por el alternador, por el compresor del aire acondicionado y la pasamos al cigüeñal. ¿Veis? Viene que prácticamente no ha dejado meter la correa solamente. Ahora vamos a coger la llave, destensamos un poquito, quitamos el bloqueo para que se suelte el pasador. Voy a coger la llave. Destensamos con una 15 un poquito hacia arriba y sacamos el pasador. Nos aseguramos de que tenemos la auxiliar bien colocada en todas sus ranuras. Soltamos el tensor y ya tenemos la correa auxiliar colocada. Pues ya una vez montado nuestro tensor y la auxiliar, esto mientras me venía la pieza lo hemos dejado hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos montado la tapa primero, esta, con todos sus tornillos estos que tiene una cabeza hexagonal de 6, la montamos, le ponemos este de 10 que tiene abajo y el otro también de 10 que tenía allí abajo y ya tenemos nuestra tapa de distribución puesta, la superior. Metemos esta parte del taco, la atornillamos con 3 tornillos al bloque que nos trae y luego ya ponemos la parte superior que trae con estos 3 tornillos y estos 4. Bien, pues ya tenemos todo armado, distribución, auxiliar, a falta de hacer nivel de agua y montar el paso rueda y la rueda. Voy a montar la rueda y vamos a hacer el nivel de agua. Pues ya hemos llenado el líquido a su nivel y lo que vamos a hacer ya es purgar el circuito. Hemos quitado la caja del aire y nos hemos encontrado un purgador justo allí en el manguito superior de la calefacción. Y aquí tenemos un tornillo también en la caja del termostato, pero me extraña que no traiga un sombrerillo como nos está trayendo acá, para que sea fácil la apertura. En caso de que no consigamos hacerla, que ahora lo vamos a ver, con acá tendremos que abrir un poquito este. Así que vamos a abrirlo y que no eche el aire. Pues vamos a aflojar el tapón, que ya lo afloja un poquito, también ya me ha llegado el agua. Tened paciencia, si no sale el agua, esperad que poquito a poco nos llegará. Si le damos un achuchoncillo aquí, vemos que ha echado aire, le ayudamos otro poquito. Vemos, a ver si termina. Si no lo vamos a arrancar, que seguramente nos lo facilite. Lo vamos a arrancar y vamos a abrir un poquito hasta que veamos que nos sale ya el chorrillo y lo ponemos. Bien, pues con él ya arrancado, hasta quemármelo justo, tenéis que quitar el tapón con el vehículo arrancado hasta que vaya un chorrillo fijo, que no salga aire. Una vez que tenéis el chorro fijo, le ponéis el taponcillo y ya lo tenéis purgado, ¿vale? Siempre controlar el líquido de refrigeración, que no os baje del mínimo, porque cuando abre el termostato traga bastante y baja bastante nivel. El nivel siempre hay que mantenérselo en el nervio del mismo bote, que es entre el máximo y el mínimo. Pues ya podemos comprobar temperatura del coche, a ver si se mantiene sin pasarse de grados.
controlamos en la máquina, porque estos marcadores digitales pues no nos saben. Eso sí, siempre también ponemos calefacción a tope para facilitar que nos cubra todo el circuito de refrigeración. Aquí lo tenemos a 79 grados y siempre nos ha bajado. Su temperatura de trabajo, digamos, es en otra raya más, pero como tenemos la calefacción encendida, estamos aliviando temperatura de lo que es quitándole temperatura al refrigerante del motor, pues entonces lo está manteniendo más fresco, porque es que ahora mismo no se puede estar aquí dentro casi del habitáculo. Bueno, pues eso ha sido todo. A ver, vamos a seguir, nos vamos a ir adelante, vamos a controlar el bote. Comprobamos que tenemos el anticongelante en el sitio. Si no lo veis por aquí, os asomáis por aquí. Y ya lo que me queda es montarle la cajilla de filtro, que la cajilla de filtro me parece que no lo he dicho al principio, pero tenemos solamente un tornillo aquí, la manguerilla esta de vacío y una abrazadera que podemos quitar con el destornillador plano allí. Y el anticongelante que nos ha cogido después de vaciarlo, pues no ha llegado a 5 litros. No ha llegado a 5 litros, siempre le quedan restos por ahí en las curvas de los manguitos, radiador de calefacción, radiador suyo, siempre queda algo por ahí. Voy a montar la cajilla del filtro y ya no os voy a entretener más con eso porque tampoco tiene mucho, es lo que os he dicho, la abrazadera de arriba, el tornillo de aquí ya. Pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.